Bueno, no sé si hay aquí alguien que no haya visto o que no conozca las pelis de Toy Story. Sería raro, la verdad. Sería raro. A algunos nos gustan las pelis de Toy Story. Otros las han tenido que ver porque hay que complacer a los niños pequeños. Y probablemente, quizás, algunos no han pasado más allá de la segunda película, pero hay cuatro películas. No sé si sacarán una 5 algún día, expertas en Disney. Eso sí, lo más seguro es que todos nos hayamos quedado en la mente, eso seguro, con la primera peli, o quizás también con la segunda, pero con la primera, aquella en la que aparecía el personaje que está en pantalla, este. En español se dice Buzz Lightyear. En Estados Unidos no lo sé, pero en español ya te advierto, se dice Buzz Lightyear. Es una especie de superhéroe espacial y a lo largo de la película él se cree verdaderamente la publicidad que hacen sobre él, ¿no? Se piensa que verdaderamente puede volar, que puede disparar rayos láser y que quiere volver a su planeta. Y por otro lado está Woody, ¿verdad? El vaquero, que le intenta convencer de que no, de que es un juguete, en realidad. Aunque tiene un poquito de celos, porque claro, Buzz es el nuevo, y entonces tiene miedo de que su dueño se olvide de él. Pero claro, todos recordamos la frase, o por lo menos en español, que decía Buzz Lightyear, decía hasta el infinito y más allá. Eso es lo que decía él, era su frase. Pero tú piensa por un momento en la frase porque es un poco loca, ¿verdad? Primero, ¿cómo puedes ir al infinito? Eso es lo primero. ¿Cómo puedes ir al infinito? Y lo segundo, ¿cómo puedes ir más allá del infinito si es que eres capaz de llegar? Es decir, ¿cómo puedes llegar mucho más allá de aquello que no tiene fin? ¿Verdad? Bueno, no voy a dar una clase de filosofía, pero sí quiero usar esta frase porque me interesaba mucho cuando me puse a preparar esto, me salió solo, y por eso toda la tontería de Toy Story. Y para entretener a los niños 5 minutos. Así que vamos a ver en el texto cómo nos está invitando hoy Jesús, de alguna manera, a ir hasta el infinito y más allá. Aunque es un poco difícil para nosotros, pero dejadme que lo vaya explicando poquito a poco. Vamos a ver primero el infinito, ya que estamos, ¿vale? Voy a desordenar un poquito los versículos, porque hemos leído desde el 17, pero quiero empezar desde el 19, ¿vale? Lo voy a desordenar un poquito, pero tranquilos que no voy a hacerlo para que la Biblia diga lo que yo quiero. Voy a ser correcto en esto. Los versículos 19 y 20, concretamente, dicen una cosa que las primeras veces que yo me encontré con estos versículos, las primeras veces que me topé y medité en ellos, me hicieron pensar demasiado y yo hasta diría que preocuparme, por así decirlo. Porque es Jesús quien está hablando, recordadlo. Y mirad lo que dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, es decir, que los quebranta y enseña a los demás a quebrantarlos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y lo contrario es igualmente verdad, es decir, quien los cumpla y los enseñe verdaderamente como son, será llamado muy grande. Pero para mí lo preocupante no es esto, para mí lo preocupante es lo siguiente. Jesús dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y todos vemos cómo a lo largo de todo el Evangelio Jesús se mete con los escribas y los fariseos, como que son hipócritas. Entonces, ¿cómo que nuestra justicia tiene que ser mayor que ellos? O si no, no entraremos en el reino de los cielos. Bueno, vamos a explicar así como muy breve quiénes son esta gente. Los escribas eran hombres muy sabios que se dedicaban a estudiar la ley, o lo que es lo mismo, la Biblia en aquel entonces. La transcribían y hacían comentarios de la Biblia para entenderla y para explicársela a la gente del pueblo que no sabía leer o no entendía muy bien. En principio era una tarea bastante buena, bastante noble, querer entender la Biblia, querer explicársela a la gente lo que Dios había dicho a su pueblo. Y los fariseos, por otro lado, eran un grupo político y religioso también, que surgió cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia, hacía ya unos cuantos años, y allí aparecieron estos fariseos. También enseñaban las Escrituras, también estaban interesados en cumplir la ley, también estaban interesados en enseñarla, pero estos, los fariseos, tenían como una tradición oral, además de la Biblia, y le daban el mismo peso.
Entonces, lo que se había transmitido oralmente en ciertas tradiciones que ellos tenían, que lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, tenía la misma semejanza que la Biblia, por así decirlo, para ellos, ¿vale? Entonces, estos eran los dos grupos. Y la intención de ambos grupos era vivir correctamente delante de Dios. Ellos querían ser santos, querían ser justos, querían hacer lo correcto, pero iban añadiendo mandamientos propios, humanos, ¿no? Iban añadiendo comentarios ellos a las escrituras que no eran necesariamente la escritura, etc. Y le daban el mismo peso que a la Biblia. Eso sí, si tú les veías externamente, cómo ellos se comportaban, cómo ellos hablaban o lo que hacían, eran personas muy santas, muy justas, externamente cumplían con todo lo que se debía en aquel entonces, eran quizás los únicos, pero realmente habían perdido el sentido espiritual de las enseñanzas de la Biblia, el sentido profundo que tenía la Biblia como enseñanza. En comparación con ellos, con los escribas y con los fariseos, el resto del pueblo eran pecadores. No podían ser más que pecadores. De hecho, los fariseos, en una ocasión, en el Evangelio de Juan, literalmente con sus propias boquitas, dicen una cosa acerca de esto. Dicen, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esa era su opinión. Ellos sabían la ley, ellos sabían leer, ellos sabían estudiar, ellos comentaban la ley, entonces ellos eran benditos. Pero el resto del pueblo, que no sabían nada de la ley, que estaban a lo suyo en sus trabajos, que no sabían leer, para ellos eran malditos porque no sabían la ley y no la cumplían. Lo difícil de todo es que ahora Jesús nos está diciendo que tenemos que ser más santos, más justos, más buenos y más perfectos que estos dos grupos, que los escribas y los fariseos. Y técnicamente hablando, estamos en desventaja, porque aunque ellos solo cumplen externamente los mandamientos de la ley, ya hacen más que nosotros, que ni interna ni externamente cumplimos la ley. Y no somos demasiado santos, ¿verdad? Para nosotros, esto que Jesús nos está pidiendo es el infinito. Porque no sabemos cómo llegar, no sabemos cómo podemos hacer y qué podemos hacer para alcanzar esto, o para evitar o para eliminar aquello que nos impide ser más buenos, más justos, más santos que los escribas y los fariseos. Aunque ellos estaban equivocados en gran parte, ya lo hemos dicho, pero tenían algún sentido de santidad, al menos entendían algo acerca de qué era la justicia, de qué era lo correcto. La advertencia de Jesús, por supuesto, es grande y preocupante, y a alguno le puede dar miedo. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, para esto para nosotros es el infinito. Lo que nos está pidiendo Jesús es no difícil, sino yo diría prácticamente imposible, porque no somos capaces, no sabemos cómo hacer, por más que tengamos tanta buena intención en hacer las cosas, al final siempre no somos capaces de cumplir lo que Dios quiere. Y si hemos visto el infinito, quisiera ver qué es el más allá al que nos llama Jesús. Porque a partir del versículo 21, Jesús va a explicar en qué consiste que seamos más santos, más justos y más buenos que los escribas y fariseos. Él va a tratar algunos puntos de la ley, algunos mandamientos. La ley es muy grande, pero él va a tratar algunos. Y los temas en concreto que Jesús va a tratar son los siguientes. El primero, no matarás. El segundo, no cometerás adulterio. El tercero habla acerca del divorcio. El cuarto, acerca de los juramentos. El quinto, técnicamente se llama la ley del talión. Ahora explicamos lo que es. Y 6, el amor a los enemigos. El argumento de Jesús es el siguiente. Lo voy a explicar primero como en 3 puntos generales, porque es la misma dinámica la que sigue siempre, para que lo entendamos. Y ahora vamos a mirar cada uno de los ejemplos en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, la manera que Jesús tiene de abordar el tema, de explicar esto, es el siguiente. Primero, Él nos explica el mandamiento que fue dicho. No matarás, no cometerás adulterio, no perjurarás, dice en otro lado. Él dice el mandamiento. Lo segundo que hace es que Jesús explica el verdadero sentido de ese mandamiento. Porque les dice, oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo. Es decir, os voy a explicar exactamente lo que esto significa. Y tercero, Jesús acaba explicando las consecuencias que tiene no cumplir ese mandamiento, y también, en muchas ocasiones, básicamente en todas, nos explica su sentido más profundo. No se queda solo en la superficie. Por ejemplo, no matar. Se dijo, no matarás. Y cualquiera que cometa, en este caso sería un asesinato, cuando hablamos de no matar siempre es algo
premeditado, es un asesino, un asesino realmente, es lo que quiere decir aquí, ¿no? Entonces dijo, cualquiera que mate es culpable de juicio, ¿no? Pero Jesús de repente toma el mandamiento y le da su sentido más profundo. Esto es como cuando ves el mar o ves el océano. Tú lo miras desde la orilla y dices, uff, qué vasto, qué grande es el océano. El mandamiento es también bastante inmenso para nosotros. Ahora, si tú te metes debajo del agua, hay más cosas que no se ven a simple vista, realmente. Pues con los mandamientos ocurre lo mismo, y es lo que está explicando Jesús. Él está diciendo, no solo cumples la ley porque externamente no hayas matado a nadie. Es decir, no es que tú has cumplido la ley porque no has ido por la calle con una pistola en mano o con un cuchillo en mano y has matado a alguien literalmente. En el mismo momento dice en que tú te enojas, te enfadas fuertemente, sientes ira, rencor fuerte hacia una persona, tú ya has incumplido este mandamiento. Eso es lo que está diciendo Jesús en este texto realmente. Él llega a decir que si a nuestro hermano, hablando de, no un hermano literal, ¿no? Sino de, por ejemplo, de tu mismo país o cualquiera, un hermano, o sea, una persona, ¿no? Si le llamas necio, ya eres culpable. Porque todos sabemos verdaderamente que nadie, a menos que tenga un problema mental muy grave, mata a otra persona de la noche a la mañana. Antes siente rencor, ira, siente algo realmente verdadera fuerte hacia la otra persona para llegar a matarle. Entonces Él nos dice, ya somos culpables de haber quebrantado este mandamiento, porque realmente el matar, por así decirlo, comienza dentro del corazón, dentro de un deseo del corazón. El siguiente ejemplo que pone Jesús es, no adulterarás, dice. La ley decía, quien adultera comete un pecado. Es decir, cuando uno de los cónyuges que está en un matrimonio con otra persona hace lo que no debería, está adulterando. Eso es quebrantar la ley. Pero Jesús va mucho más profundo y dice, quien mira, en este caso pone el ejemplo de un hombre, pero ocurre en los dos sexos, en hombres y en mujeres. Dice, quien mira a una persona con lujuria, es decir, con el deseo ya de querer hacer algo ilícito contra esa otra persona, ya está cometiendo adulterio. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces dime, ¿quién puede cumplir tanto la primera ley como esta segunda con ese nivel de exigencia, con esa profundidad tan fuerte realmente, ¿no? Básicamente en este mundo en el que vivimos, donde todo está hecho para que sea fácil realmente cometer este tipo de delitos. El divorcio, eso es otro de los temas que toca Jesús aquí. Es un tema muy difícil porque Jesús tiene un alto concepto del matrimonio, porque él mismo lo diseñó y lo creó, ¿no? Él desea que un matrimonio sea un pacto irrompible, donde cada una de las partes sepa tratarse, amarse, respetarse. Ahora bien, el único momento en que Jesús permite que exista un divorcio, dice, es por causa de fornicación o un adulterio, en definitiva. Es el momento donde Él lo permite, porque se rompe el pacto, ¿verdad? Pero si alguien se divorcia por una causa ilícita, Jesús dice, hace que el cónyuge se convierta en adúltero, porque siguen casados a los ojos de Dios. Realmente ahí ese divorcio no vale. Y no solo eso, sino que otra persona que llegue y se case con el que ha sido abandonado o divorciado, también comete adulterio. Y eso es muy interesante cómo Jesús lo ve, porque es más profundo que simplemente divorciarse y darle carta de divorcio. Luego habla de los juramentos. Los antiguos tenían la costumbre de estar jurando por todo. ¿Por qué? Porque era una manera como que tu palabra era lo que ibas... O sea, tú decías algo, lo cumplías. Y claro, no vas a jurar por ti mismo. O sea, eso que, pues vale, juro por mí mismo, pues vale. Juraban por alguien mayor siempre. Y en este caso juraban por Dios. Ahora Jesús está diciendo, no. Si sí, sí. Y si no, no. Es más fácil. No te pongas, sí, te juro que no sé qué, no sé cuánto, y luego... Claro, estamos hablando siempre de juramentos un poquito a la ligera, ¿verdad? Jesús está diciendo, si lo vas a hacer, lo haces. Y si no lo vas a hacer, pues no lo haces. Di que no. Es más fácil que todo eso. ¿Por qué? Porque Él dice, al fin y al cabo, ¿por qué vas a jurar? ¿Por Dios? ¿Que es el creador? ¿Vas a jurar por ti que no eres capaz de ni hacer blanco uno de tus solos cabellos? Es que dime qué garantía hay en tu juramento realmente para que tú puedas. Si lo vas a hacer, di que sí. Si no, no. Así de claro. Te puedes morir mañana, así que de nada sirve jurar por tu propia vida.
La ley del talión. Esto es lo del ojo por ojo y el diente por diente. Nosotros hemos malinterpretado mucho esta ley porque la ley del talión nunca significó revancha, nunca significó venganza, nunca significó rencor. Realmente la ley del talión es justicia. Lo que quiere decir es, la persona que comete un delito tiene que sufrir la pena igual a su delito. Eso es lo que significa. Por eso se dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Porque significa un equilibrio en tu pena a causa de tu delito. Ahora bien, evidentemente nosotros lo hemos convertido en venganza, en revancha, ¿no? Es decir, tú me haces algo, pues voy a intentar de todas las maneras posibles vengarme de ti y decimos ojo por ojo, como si fuera justo, pero en nuestro corazón hay algo peor todavía. Lo que está diciendo aquí Jesús es, a veces nos olvidamos de tener misericordia y de perdonar y vamos muy rápido a querer aplicar la ley y la venganza, o al menos la justicia, vamos a decir así, con los demás, ¿no? Entonces él dice, hay que poner la otra mejilla, tienes que ir 1 kilómetro más si es necesario para ayudar a alguien que te pide llevar su carga, etcétera, ¿no? Amamos la ley, amamos que se cumpla, pero no queremos dar otra oportunidad a nadie. Esto es lo que dice Dios, o Jesús en este caso, que debemos ser un poquito más compasivos antes que simplemente, ¡pum!, la ley. Claro, esto no significa crímenes duros. Esto significa cosas que pueden hacer contra nosotros. Es donde tenemos que poner la otra mejilla. Que no necesariamente sea quitarnos la vida. Evidentemente, si alguien asesina a otra persona, no le voy a poner la otra mejilla, ¿verdad? Esto está hablando de cuando pueden hacernos algo a nosotros que no necesariamente nos quita la vida. Por ejemplo, en este caso, si te dice que vayas con él 1 milla, pues ve con él 2, ¿no? Ve más allá de lo que deberías hacer. Sé compasivo, es lo que está diciendo este texto. Que seas compasivo. Y por último, el amor a los enemigos. Esto no hay que explicarlo mucho. Jesús ya lo explica en las preguntas que hace al final. Dice, ¿de qué sirve que ames a los que te aman? Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace hasta el más malo de los hombres. Al que le aman, lo ama. Pero Jesús está diciendo, no, yo quiero que améis a los que no os aman, a los que os aborrecen, a los que os persiguen, a los que os hacen mal a vosotros. Eso es lo que él está diciendo. Pero todo esto, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la razón de que Jesús esté tan interesado de que nosotros vayamos más allá de lo que la ley significa? Porque Dios es un Padre que hace lo mismo con el resto de su creación. Es decir, Él trata igual a todos los hombres. Da igual que sean buenos o malos, justos o injustos. Él hace salir el sol todos los días para todas las personas. Él hace llover todos los días que llueve, tanto para buenos como para malos. Él los trata sin esa diferencia, y lo que está diciendo es que nosotros tenemos que ser iguales. Nos está diciendo, tenéis que ser perfectos. No necesariamente esto significa que tengo que ser intachable y volar por las nubes. Solo significa que debo ser igual que el Señor en este sentido. Y tratar a los justos y a los injustos igualmente misericordiosamente. Debemos actuar como Él en ese sentido. No sé si os habéis dado cuenta lo que Jesús acaba de explicar. Jesús ha ido más allá de la ley, entre comillas. En realidad ha hecho entender verdaderamente la ley. No es solo el mandamiento superficial, es mucho más. Es una actitud del corazón. No es solo, aquí tengo una lista de mandamientos, las voy a cumplir y ya está. No, es un corazón renovado y cambiado. No sé si os habéis dado cuenta que este tipo de justicia no somos capaces de cumplirla. Que quizás en toda tu vida seas capaz de llegar al cielo y decir, no maté a nadie, y me lo creo, no mataste a nadie con una pistola. Pero ¿cuántas veces te enojaste y tuviste ira, verdadera ira en tu corazón contra otro? De aquí todos somos culpables seguro. O cualquier otra cosa de las que Jesús ha dicho aquí en su profundidad. Nadie puede conseguir esa justicia tan grande. Y lo segundo es que Jesús, pues eso, nos pide que vayamos más allá, que no miremos solo las cosas externamente, que la exigencia es más profunda, que tiene que ser un corazón que está como con raíces más agarradas verdaderamente al suelo. Entonces, esa es nuestra condición ahora, porque hemos visto lo infinito que es lo que nos pide Jesús, y encima nos dice que vayamos más allá. Y ahora nos quedamos así, y nos damos cuenta que nuestra justicia, o nuestra bondad, o nuestra santidad, al final no es tanto como nosotros nos pensábamos. Realmente hay algo ahí que choca con lo que Jesús nos está enseñando. Y esto nos lleva a lo último. Estos son mis juegos de palabras favoritos. El infinito vino desde el más allá.
Nuestra justicia y nuestra santidad, dice Jesús, tiene que ser mayor. Problema. No la tenemos, no la podemos alcanzar. Cumplir con la ley es más que una serie de normas externas. Es más profundo, más exigente. Incumplimos todo el rato estas leyes, antes incluso de que cometamos el delito en sí, porque en el origen, en nuestro corazón, en la raíz, verdaderamente ya empieza el problema. Así que, ¿qué podemos esperar si no somos tan justos, tan buenos y tan santos como Jesús nos está diciendo que debemos de ser? Bueno, vamos a ir entonces a Jesús. Vamos a preguntarle a Jesús exactamente qué debemos esperar, qué debemos merecer en este sentido. Y es por eso que os había dicho que quería empezar por otro versículo. Ahora me he ido al principio, ¿veis? Al 17. Vamos a preguntarle a Jesús: Señor Jesús, ¿qué merecemos? Señor Jesús, ¿qué podemos esperar si tú nos pides que seamos tan santos y tan justos y no lo somos? Dinos, por favor, respóndenos. Bien, pues está respondido. Versículo 20. No entraréis en el reino de los cielos. Versículo 22. Quedarás expuesto al infierno de fuego. Todo esto lo está diciendo Jesús, ¿eh? Versículos 29 al 30. Que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es lo que Jesús está diciendo. Las consecuencias son horribles, pero Jesús es así con nosotros, no nos oculta la verdad. Quiere que realmente aprendamos en qué posición estamos y que acudamos a Él. No quiere que sigamos entretenidos jugando con peluches, que sigamos jugando con Woody y con Buzz Lightyear. Pero hay algo que Jesús dice en este texto, y adrede no lo he querido tratar al principio porque es nuestra esperanza. Jesús no es que ha ido al infinito y más allá, es que Jesús ha venido del infinito y más allá, que es diferente. Mira lo que dice los versículos 17 y 18. No penséis que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, nosotros deberíamos cumplir esa ley. No podemos. Y ahora resulta que viene Jesús y dice: pues yo la cumplo. Sabéis perfectamente quién es el único que tiene una justicia y una santidad mayor que escribas y fariseos y que nosotros mismos. Jesús. Sabéis quién es el único que no solamente es capaz de cumplir externamente, superficialmente el mandamiento, sino profundamente. Jesús. Cuando Jesús nos enseña esto, nos está diciendo dos cosas. No nos está metiendo miedo para decirnos: vosotros no tenéis nada que hacer, a morir. En verdad nos está queriendo decir dos cosas por detrás. Nos está diciendo: no podéis, no sois capaces, ni vais a serlo nunca, de poder cumplir con todos los mandamientos de la ley, con todas sus obras, para poder alcanzar la salvación por vosotros mismos. Y segundo que nos está diciendo es: necesitáis tener una justicia mayor que escribas y fariseos, y no la vais a poder alcanzar por vosotros mismos. Así que necesitáis a alguien, en mayúsculas, que lo consiga por vosotros. Y ese es Jesús, el único capaz de cumplir todos esos mandamientos por nosotros. Dejadme que para terminar lea un texto que está en el capítulo 3 de Gálatas. Lo voy a ir poniendo por aquí, ¿vale? Lo tengo en otra versión para que se entendiese un poquito mejor. Y así lo voy leyendo mientras lo veis en pantalla. Dice, lo explica muy bien todo lo que hemos visto ahora. Dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia de la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara hasta la llegada del Hijo prometido. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo.
Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Y eso lo explica demasiado bien. Así que Jesús vino desde el más allá. Vino desde el infinito, o mejor dicho, desde la eternidad. Y vino aquí a la finitud, a todo lo que termina, a todo lo que acaba, a todo lo que tiene un final, a la vida de los hombres, de los seres humanos, como nosotros, a los que estábamos condenados justamente para salvarnos, para ponerse en nuestro lugar, para hacer lo justo, lo santo, y que su justicia fuera mayor que la de cualquiera, para darnos precisamente su justicia, su santidad, como un regalo, y para que podamos ser hijos de Dios desde ahora y para siempre. Buzz Lightyear está bien. Podéis seguir viendo las pelis, es muy entretenido. Quizás hasta saquéis reflexiones bíblicas como yo. Pero a diferencia de Buzz Lightyear, nosotros, como él, como Buzz Lightyear, solamente podemos decir su frase si hemos creído en Jesús por la fe, si hemos recibido a Jesús por la fe. Si es así, si creemos en lo que Jesús hizo, que Él nos salvó, que Él hizo toda su justicia y toda su santidad para nosotros, entonces, pues nos ponemos al lado de Buzz Lightyear y ¿qué decimos? Hasta el infinito y más allá. Así es. ¿Oramos?